Bienvenidos a nuestro canal y les deseamos una agradable experiencia auditiva. Había preparado el caldo de res desde las 5 de la tarde. Lo sé porque el sol todavía entraba por la ventana de la cocina cuando puse los huesos a hervir, y cuando los apagué ya era de noche cerrada. Así funciona el tiempo cuando uno cocina con amor. Se va sin que te des cuenta, porque estás pensando en los demás, en si les gustará, en si habrá suficiente para todos. Eso es lo que hacemos las madres. Damos sin medir, entregamos sin calcular. Y durante décadas esa generosidad nuestra, tan profundamente grabada en el hueso, se convierte en la misma trampa que alguien más aprende a usar en nuestra contra. La sopa estaba servida cuando mi hija Valeria entró al comedor sin saludar. No era raro. Hacía meses que las buenas noches habían desaparecido de esta casa, reemplazadas por miradas de costado y silencios que pesaban más que cualquier insulto. Pero esa noche yo todavía tenía esperanza. Uno siempre tiene esperanza con los hijos, aunque la razón te diga que ya es demasiado tarde. Es una condena hermosa, esa, la de seguir amando a quien ya dejó de mirarte con cariño. Me senté en mi lugar de siempre, el extremo de la mesa donde durante 30 años serví los platos, repartí el pan y escuché los problemas de todo el mundo sin que nadie pensara jamás en preguntarme cómo estaba yo. Valeria tomó su silla frente a mí. Su marido, Rodrigo, se sentó a su lado sin decir palabra, con esa postura suya de hombre que ya ha ganado antes de que empiece el partido. Lo conocía demasiado bien. Había aprendido a leerlo como se lee en las nubes antes de la tormenta, por la forma en que juntaba las manos sobre la mesa, por la manera en que miraba a Valeria de reojo, esperando que ella hablara primero. Tomé la cuchara. El caldo olía a epazote y a chile guajillo tostado, a todo lo que aprendí de mi propia madre en una cocina más pequeña que esta, con menos ollas, pero más alegría. Me llevé la primera cucharada a la boca y en ese momento mi hija carraspeó. «Mamá, hay algo que necesitamos hablar». Dejé la cuchara dentro del plato. Despacio, con esa calma que uno aprende a los 62 años, cuando ya has llorado suficiente como para saber que las lágrimas no resuelven nada, que lo único que resuelve las cosas es la cabeza fría y el corazón entero. «Entonces habla», le dije. Valeria me miró. Tenía los ojos de su padre, ese verde oscuro que en otra época me pareció lo más bello del mundo. Ahora esos ojos me miraban con algo que yo reconocí enseguida, porque lo había visto crecer durante meses, despacio, como una planta mala que uno no advierte hasta que ya tiene las raíces en todas partes. Me miraban con lástima calculada. La lástima de quien ya tomó una decisión y solo necesita encontrar las palabras para anunciarla. «Esta situación ya no puede seguir», empezó ella. «Rodrigo y yo hemos hablado mucho y... la casa nos queda chica, mamá. Necesitamos nuestro espacio». Sentí algo frío recorrerme la espalda. No frío de miedo, frío de reconocimiento. «¿El espacio de quién?», pregunté. «El nuestro». Hizo una pausa. Rodrigo siguió callado, pero noté que apretó la mandíbula. «Mira, hay opciones muy buenas ahora. Residencias para adultos mayores donde atienden muy bien, donde hay actividades, compañía». «¿Me estás mandando a un asilo?» «No se llama así, mamá. Se llama residencia asistida. Se llama como tú quieras llamarle. La pregunta sigue siendo la misma». Rodrigo intervino entonces. Lo hizo con esa voz suave que usan los hombres cuando quieren que parezca que no están dando órdenes. «Doña Elena, lo que Valeria quiere decirle es que usted merece ser atendida por profesionales. Aquí nosotros trabajamos, tenemos una vida. Hay cosas que no podemos darle que en una residencia sí tendría». Lo miré a los ojos. Me sostuve ahí, en ese silencio, el tiempo suficiente para que se incomodara. «¿Y si no quiero ir?», dije al final. Fue entonces cuando Valeria lo dijo. Lo dijo con una voz que no era la de mi hija. Era la voz de una mujer que llevaba semanas ensayando esas palabras frente al espejo, que las había consultado con su marido, que las había afilado hasta que cortaran limpio. Lo dijo sin levantar la vista del mantel. «¿O aceptas la residencia, mamá,
o te quedas aquí a dormir con Canelo. Pero esta casa necesita otro ritmo, y tú ya no encajas en él. El reloj de la pared marcó las 7 con ese tic-tac sordo que lleva años siendo el único testigo fiel de esta cocina. Afuera, un perro ladró a lo lejos. Canelo, nuestro labrador color miel de 11 años, levantó la cabeza desde su rincón y me miró como si entendiera que algo grave acababa de ocurrir. Tal vez lo entendía mejor que yo en ese momento. Porque yo me quedé quieta. No me levanté. No lloré. No grité. Usé las manos sobre la mesa y las miré como si fueran de otra persona. Estas manos que lavaron pañales, que cosieron uniformes escolares a las 11 de la noche, que amasaron pan los domingos y sostuvieron frentes con fiebre durante madrugadas interminables. Canelo tiene 11 años, dije al fin, y todavía me trata mejor que tú. Valeria levantó los ojos. Por un segundo vi algo cruzar por ellos. Vergüenza, quizás, o el fantasma lejano de la niña que alguna vez fue. Pero lo aplastó enseguida. Rodrigo escondió una sonrisa detrás de su vaso de agua. No lo tomes así, mamá. ¿Cómo debo tomarlo? Como lo que es, una conversación de adultos. Me quedé mirándola un momento más. Luego hice algo que claramente no esperaban. Sonreí. No una sonrisa amarga, una sonrisa tranquila, de quien guarda un secreto. Muy bien, dije. Entonces vamos a tener esa conversación de adultos. Y tomé la cuchara. Seguí comiendo mi sopa. Esa noche no dormí. No porque estuviera llorando, que también, sino porque mi cabeza no paraba. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo, el mismo techo que yo había elegido cuando compramos esta casa hace 28 años, color hueso, con una mancha pequeña en la esquina derecha que nunca pudimos quitar del todo. Y fui armando en silencio el rompecabezas de cómo habíamos llegado hasta aquí. La historia de mi hija y yo no empezó mal. Empezó con amor, con ese amor denso y absoluto que solo conocen las madres y que no tiene comparación posible en el mundo. Valeria nació un martes de agosto cuando la ciudad olía a lluvia mojada y yo tenía 26 años, y creía que lo más difícil de la vida ya lo había pasado. Me equivoqué, claro. Lo más difícil siempre está adelante. Pero en ese momento, con mi hija recién nacida sobre el pecho, respirando ese olor de bebé que te perfuma el alma para siempre, pensé que todo lo que vendría después sería construir, no perder. Su padre, Héctor, era un hombre bueno. Quiero que quede claro eso, porque a veces cuando uno cuenta estas historias, la gente busca al villano original y se equivoca de dirección. Héctor era bueno, trabajador, callado, fiel a su manera. Murió de un infarto cuando Valeria tenía 16 años, y eso nos dejó a las dos solas en una casa que de repente pareció enorme y silenciosa, como una iglesia vacía. Teníamos también a Mateo, mi hijo mayor, que entonces tenía 22 años y que ya estudiaba en Monterrey con una beca que él mismo había conseguido a fuerza de esfuerzo. Mateo quiso volver cuando murió Héctor. Yo no lo permití. Le dije que la mejor manera de honrar a su padre era terminar lo que había empezado. Él obedeció, aunque le costó. Ese sacrificio nunca se lo cobré ni se lo reproché, pero tampoco lo olvidé. Hay hijos que se van porque los mandas, y eso también es una forma de amor. Así que fui yo sola quien sacó a Valeria adelante en los años que siguieron. Me volví dos cosas a la vez, la que pone los límites y la que los abraza cuando duelen. La vi terminar el bachillerato, la vi entrar a la universidad, la vi graduarse de contadora con una sonrisa que me pagó cada desvelo. En ese tiempo éramos cómplices, amigas, además de madre e hija. Compartíamos el café de las mañanas y las series de los domingos. Nos contábamos los sueños y los miedos. Éramos un equipo. Luego apareció Rodrigo. No voy a decir que lo odié desde el principio porque eso sería mentira. Al principio simplemente no me gustó, que es diferente. Hay personas que te producen una incomodidad que no puedes explicar con palabras, una especie de alarma silenciosa que suena muy adentro y que uno aprende, con los años, a no ignorar. Rodrigo me activó esa alarma la primera vez que lo vi. Demasiado encantador. Demasiado dispuesto a agradar en los momentos correctos. Los ojos siempre calculando,
aunque la boca estuviera sonriendo. Pero Valeria lo amaba, o creía amarlo, que a veces es lo mismo durante cierto tiempo. Y yo, que había prometido respetar sus decisiones aunque me dolieran, guardé mis dudas en ese cajón interior donde las madres guardamos todo lo que no podemos decir sin que nos acusen de metidas o de celosas o de no querer soltar a nuestros hijos. Se casaron hace 6 años. Al principio vivían en un departamento rentado, al otro lado de la ciudad. Rodrigo trabajaba entonces en una empresa de seguros donde, según él, tenía un futuro brillante. Yo visitaba a mi hija los domingos y observaba. Observaba cómo Valeria pedía permiso con los ojos antes de opinar. Observaba cómo él cambiaba de tema cuando ella decía algo que no le gustaba. Observaba cómo poco a poco el vocabulario de mi hija se iba pareciendo al de su marido, sus gustos, sus opiniones, incluso sus silencios. Luego, cuando Rodrigo perdió ese trabajo, el primero de 3 empleos que perdería en 5 años, siempre por razones que según él no eran culpa suya, fue Valeria quien sugirió que se mudaran aquí. Es temporal, mamá, mientras nos estabilizamos. Temporal. Esa palabra que en boca de cierta gente significa para siempre. Y así llegaron a mi casa, a la casa que Héctor y yo compramos con años de trabajo, a la que yo sola pagué durante 12 años después de que él murió. Trajeron sus cajas, sus muebles, sus costumbres, y poco a poco fueron ocupando los espacios como el agua ocupa los rincones, sin hacer ruido, sin pedir permiso, de manera tan gradual que uno casi no lo nota hasta que ya no queda espacio propio. Fue Rodrigo quien primero empezó a quejarse de mis cosas. Primero fue el Cristo de la sala, ese que me regaló mi comadre Amparo y que lleva 30 años en el mismo clavo, que según él le daba mal rollo al espacio. Luego fue la vajilla de Talavera que usaba los domingos, que ocupaba demasiado lugar en la alacena. Luego mis programas de televisión, mis horarios, mi costumbre de madrugar, el olor del incienso que enciendo los viernes, el modo en que le hablo a Canelo como si fuera una persona. Todo se volvió motivo de queja. Y Valeria, mi hija, mi cómplice de 30 años, fue cediendo uno a uno, primero en silencio, luego defendiendo abiertamente las quejas de su marido, hasta que llegó el momento en que yo miraba a mi hija y encontraba los ojos de Rodrigo mirándome de vuelta. Eso es lo que hace cierta clase de hombres. No te quitan a tu hija de golpe. Te la van quitando de a poquito, tan despacio que ella no se da cuenta de que está siendo cambiada, de que sus opiniones ya no son suyas, de que sus palabras llevan otro acento. Esa noche, acostada en mi cama con el techo como única compañía, entendí que había llegado el límite. No el límite de mi paciencia, que también. El límite de lo que yo estaba dispuesta a tolerar antes de que el silencio me costara todo lo que me quedaba. Me levanté a las 2 de la mañana. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté en la silla de siempre. Canelo se acercó, puso su cabeza enorme sobre mi regazo y me miró con esos ojos color miel que solo tienen los perros viejos, esa mirada que lo dice todo sin decir nada. «¿Qué hacemos, Canelo?», le pregunté en voz baja. Él suspiró, profundo, como quien dice, ya lo sé, ya lo sé. Entonces tomé una decisión. No era una decisión de ira ni de orgullo herido. Era una decisión que venía de un lugar más adentro, de ese lugar donde las mujeres de cierta edad guardamos lo que realmente somos cuando nos quitamos la máscara de madres perfectas y abuelitas que no molestan. De ese lugar donde vive la mujer que fuimos antes de que el mundo nos pidiera que fuéramos otra cosa. Busqué mi teléfono. Abrí los contactos y busqué un nombre que hacía tiempo no marcaba. Leonora Fuentes. Mi mejor amiga de la universidad. Notaria pública desde hace 25 años. Mujer de pocas palabras y mucha inteligencia, de las que no necesitan levantar la voz para que todo el mundo entienda que tienen razón. Eran las 2:20 de la madrugada. Dudé un momento. Luego marqué. Contestó al tercer timbre. «Elena». Su voz sonó despierta, como si hubiera estado esperando. «Nora, necesito hablar contigo». «¿Estás bien?» «Estoy entera, pero necesito que me ayudes con algo importante». Hubo una pausa breve. «Mañana a las 10 en mi oficina».
Y Elena, trae todos los documentos de la casa. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono apoyado sobre el pecho, sintiendo cómo mi corazón latía con una calma nueva. Una calma que no venía de la resignación, sino de la certeza. Canelo siguió con la cabeza en mi regazo. Afuera, la ciudad dormía. Yo, por primera vez en meses, también pude dormir. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Eso también lo aprende una con los años. El arte del disimulo estratégico. No el disimulo del miedo, sino el de quien necesita tiempo para preparar su movimiento sin que el otro lo vea venir. Me levanté temprano, hice el desayuno, puse la mesa. Cuando Valeria bajó en bata, yo ya estaba sentada con mi café y el periódico. «Buenos días», dije sin levantar la vista. Ella se detuvo en el umbral de la cocina. Creo que esperaba encontrarme llorando, o quizás enojada, o con maletas hechas. Lo que no esperaba era normalidad. «Buenos días», respondió con un tono cauteloso. Rodrigo bajó después. Me miró de reojo mientras se servía café. «¿Va a salir hoy, doña Elena?» «Sí», respondí. «Tengo cosas que atender». «¿Quiere que la lleven?» Lo miré. Sonreí. «No, gracias. Todavía sé llegar sola a donde necesito». No dijo más. Bien. La oficina de Leonora quedaba en el centro, en un edificio viejo de cantera gris que olía a papel y a años. Fui en metro. Me gusta el metro. Uno se sienta, mira pasar la ciudad por la ventana y tiene tiempo de pensar sin que nadie lo interrumpa. Esa mañana usé ese tiempo para ordenar en mi cabeza todo lo que necesitaba decirle a mi amiga. Leonora me recibió de pie, con un abrazo breve y firme que fue mejor que cualquier discurso de consuelo. «Cuéntame», dijo señalando la silla frente a su escritorio. Le conté todo. No con el desorden del llanto, sino con la claridad que da haber pasado la noche procesando los hechos. Le hablé de los 6 años que Valeria y Rodrigo llevaban viviendo en mi casa. Le hablé de las quejas, del control gradual, del aislamiento de mis amistades, de cómo, poco a poco, habían ido tomando decisiones sobre la casa sin consultarme, de cómo me habían dejado fuera de las reuniones con los vecinos, de cómo el año pasado Rodrigo había intentado, sin éxito gracias a Dios, que yo firmara un poder notarial para facilitarle los trámites bancarios. Leonora escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta de tapas negras. Cuando terminé se recostó en su silla y me miró. «Elena, ¿tienes las escrituras de la casa a tu nombre?» «Sí, solo a mi nombre. Siempre lo estuvieron». «¿Y Héctor nunca las modificó antes de morir?» «No, siempre quedamos en que la casa era mía y así quedó». Leonora asintió despacio. «¿Y ellos saben eso con certeza?» Dudé. Valeria sí sabe que la casa es mía. Rodrigo no sé exactamente qué sabe, pero sospecho que asume cosas. Mi amiga abrió los documentos que yo había traído. Los revisó en silencio durante varios minutos. Yo la observaba tratando de leer en su rostro lo que encontraba, sin lograrlo. Leonora siempre fue muy buena para no mostrar nada antes de tiempo. Al fin levantó la vista. «Tienes todo en orden», dijo. «Esta casa es tuya de manera absolutamente clara e irrefutable. Nadie puede pedirte que te vayas, ni tu hija, ni su marido, ni un juez. Si alguien lo intentara, perdería». Sentí algo aflojar dentro de mi pecho. No alivio completo, todavía no, pero sí la confirmación de lo que necesitaba escuchar. Entonces, lo que me dijeron anoche, empecé. «No tiene ningún sustento legal», me cortó Leonora. «Pero Elena, hay algo más importante que los papeles». «¿Qué?» Ella cruzó las manos sobre el escritorio. «¿Qué quieres tú? No qué puedes hacer, no qué tienes derecho a hacer. ¿Qué quieres?» La pregunta me golpeó de una manera que no esperaba, porque resulta que a cierta edad, después de tantos años de vivir en función de los demás, una olvida cómo responder esa pregunta. Una sabe perfectamente lo que quieren los hijos, los nietos, el vecino, el médico. Pero lo que una misma quiere, eso se vuelve borroso con los años, como foto expuesta demasiado tiempo al sol. Cerré los ojos un momento.
Quiero quedarme en mi casa, dije, que es lo mismo que decir que quiero que se vayan ellos. Leonora sonrió. Una sonrisa pequeña, pero contundente. Eso puedo ayudarte a lograrlo, pero necesito que hagas algo mientras tanto. Dime. Documenta todo, cada conversación relevante, cada amenaza por velada que sea, cada decisión que tomen sobre tu casa sin consultarte. Fecha, hora, palabras exactas. Si tienes testigos, mejor. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso legal? Depende de cómo reaccionen ellos. Si salen voluntariamente cuando les entregues la notificación formal, en pocas semanas. Si deciden resistir, puede ser varios meses. Pero el resultado final no cambia. Los documentos son impecables. Salí de su oficina con algo que no había sentido en mucho tiempo. Dirección. No rabia, no miedo. Dirección. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Seguí viviendo bajo el mismo techo que mi hija y su marido, compartiendo la mesa, el baño, la nevera, los silencios. Seguí cocinando a veces. Seguí cuidando a Canelo. Seguí viendo mis programas con el volumen normal sin pedirle permiso a nadie. Pero por dentro estaba haciendo otra cosa. Por dentro estaba construyendo. Compré una libretita pequeña, de esas que caben en el bolsillo del delantal. Cada noche antes de dormir, escribía con letra apretada y precisa todo lo que había pasado ese día. Fecha, hora, palabras exactas en la medida de lo posible, testigos cuando los había. También llamé a mi comadre Amparo, que vive 2 casas más abajo y que desde hace meses me decía que algo no estaba bien. Amparo es de esas mujeres que lo ven todo y que tienen la bondad suficiente para guardarlo hasta que uno está listo para escucharlo. Le conté lo que estaba pasando. Ella lloró un poco. Luego se limpió los ojos y me dijo: «Elena, dime qué necesitas y yo estoy. Por ahora solo necesito que recuerdes lo que te cuento, como si lo tuviera escrito en piedra». Y llamé a Mateo. Él vivía en Monterrey con su esposa y sus 2 hijos, y aunque nos hablábamos cada semana, yo había tenido cuidado de no contarle el verdadero alcance de lo que pasaba en casa, no porque quisiera ocultárselo, sino porque no quería preocuparlo antes de tener un plan claro. Ahora tenía el plan. Era el momento. Lo llamé un martes por la tarde. Escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio que duró varios segundos. «Mamá», dijo al fin, «¿por qué no me habías dicho esto antes?» «Porque uno siempre espera que las cosas mejoren solas. Y ya sabes que no va a mejorar solo». «Ya lo sé, Mateo. ¿Qué necesitas de mí? Que vengas cuando sea el momento, y que confíes en que yo sé lo que estoy haciendo». Hubo otra pausa. «Siempre supe que eras la más inteligente de la familia», dijo. «Dime cuándo y ahí estaré». El momento llegó un jueves por la noche. Había algo en el ambiente de esa tarde que se sentía diferente, tenso, como cuando el aire cambia antes de una tormenta eléctrica y uno lo percibe en la piel, aunque el cielo todavía esté despejado. Rodrigo llegó antes de lo usual. Traía una carpeta bajo el brazo. Valeria lo esperaba en la sala, lo que ya era raro, porque normalmente cuando él llegaba, ella estaba en su cuarto o en la cocina. Los observé desde el pasillo sin que me vieran. Los vi hablar en voz baja, intercambiar papeles, asentir el uno al otro con esa complicidad que ya no tenía nada que ver con el amor, sino con la estrategia. Me preparé un té. Me senté a la mesa de la cocina. Esperé. No tardaron mucho. Entraron juntos. Rodrigo traía la carpeta abierta. Valeria traía una expresión que yo no reconocí de inmediato, pero que al cabo de un segundo identifiqué. Era la expresión de alguien que cree que tiene razón y que viene a demostrarlo. «Mamá, necesitamos hablar», dijo ella. «¡Qué sorpresa!», respondí soplando mi té. Rodrigo puso la carpeta sobre la mesa. Dentro había papeles impresos con membrete de un despacho de abogados que no reconocí. «Doña Elena», empezó él con esa voz de paciencia calculada que me ponía los pelos de punta. «Valeria y yo hemos consultado con un abogado». Levanté los ojos del té. «¿Ah, sí?» «Sí, y verá usted, hay algo que quizás no sabe sobre los derechos de los convivientes en una propiedad. Cuando alguien lleva cierto tiempo viviendo en un domicilio y contribuye a su mantenimiento, la ley reconoce ciertos derechos sobre el inmueble.
Noté que Valeria no me miraba directamente. Miraba un punto en la pared por encima de mi cabeza. ¿Y tú contribuyes al mantenimiento de esta casa, Rodrigo? Pregunté con mucha calma. Hemos pagado la luz, el agua, la despensa. A veces, dije, y cuando les he recordado, pero sigamos. Él continuó como si no hubiera escuchado. El punto es que, según el abogado, si usted quisiera pedirle a Valeria que se fuera, no podría hacerlo de un día para otro. Habría un proceso, y durante ese proceso, quizás lo más sensato sería llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Rodrigo sonrió. Era la sonrisa de alguien que cree que acaba de poner la pieza definitiva en un tablero de ajedrez. Que nos transfiera usted una parte proporcional de la propiedad, digamos el 50%, a nombre de Valeria, naturalmente. Eso le daría a su hija la seguridad que merece, y a usted la tranquilidad de saber que la casa queda en familia. El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que tardé en poner mi taza sobre la mesa, cruzar las manos sobre el mantel y mirar a mi hija a los ojos. Valeria, dije, ¿esto fue idea tuya o de tu marido? Ella por fin me miró, y en ese momento vi algo que me partió el corazón por un instante, solo por un instante. Vi que tenía miedo, no de mí, de él. Pero también vi que no iba a decirlo. Y eso me partió el corazón de otra manera. Es de los dos, dijo. Asentí despacio, tomé mi té, bebí un sorbo, dejé la taza. Muy bien, dije. Entonces los dos van a necesitar escuchar esto. Saqué mi teléfono, marqué un número. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Rodrigo con el tono cambiando apenas, una fisura pequeña en esa fachada de seguridad. Llamar a alguien, respondí. Igual que tú consultaste a un abogado, yo consulté a uno. Hace 2 semanas, de hecho. Escuché el tono, una vez, 2. «Elena», contestó la voz de Leonora. «Nora, es el momento. ¿Puedes venir?» «Salgo en 20 minutos. ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente bien». Colgué. Rodrigo y Valeria me miraban con una expresión que no había visto antes en sus caras. No era enojo todavía. Era algo más interesante. Era incertidumbre, y la incertidumbre, en un juego de poder, es la primera señal de que el terreno está cambiando. Me levanté, fui a la cocina y empecé a preparar más agua para el té, porque así somos las mujeres de mi generación. Incluso cuando el mundo se está cayendo, ponemos el agua a calentar. No por debilidad, por claridad, porque las manos ocupadas mantienen la cabeza fría, y en ese momento yo necesitaba la cabeza más fría que nunca. Afuera, Canelo ladró una vez, agudo, como anunciando algo. Volví a la mesa, me senté, miré a mi hija, a ese rostro que había amado desde antes de que existiera, que había aprendido a leer antes de que supiera hablar, y le dije: «Valeria, lo que está a punto de pasar no lo escogí yo. Lo escogiste tú, la noche que me dijiste que durmiera con el perro». Ella abrió la boca, la cerró. El reloj de la pared siguió marcando el tiempo. Afuera, el coche de Leonora dobló la esquina. Y yo esperé, con las manos quietas sobre la mesa y el corazón latiendo con esa mezcla de dolor y de justicia que solo se siente cuando uno sabe que lo que viene, aunque duela, es necesario. Leonora llegó exactamente a los 20 minutos. 3 golpes en la puerta, firmes, espaciados, con esa cadencia que tienen las personas que no necesitan hacer ruido para ser escuchadas. Me levanté antes de que Rodrigo pudiera moverse y fui yo misma a abrir. Era mi casa, después de todo. Esa era, precisamente, la primera verdad que esta noche iba a quedar establecida con toda claridad. Leonora entró con un maletín de piel negro, el cabello recogido, el traje gris oscuro que usaba para los asuntos serios. Me dio un beso en la mejilla sin decir nada todavía. Luego se dirigió al comedor con el paso tranquilo y absoluto de quien llega a un lugar donde tiene autoridad. Canelo se levantó de su rincón y la olfateó brevemente. Ella le puso una mano sobre la cabeza sin bajar la vista de Rodrigo. «Buenas noches», dijo mirándolo directamente. «Leonora Fuentes, notaria pública». Sacó una tarjeta y la puso sobre la mesa. «¿Puedo sentarme?» Era una pregunta retórica. Ya estaba sentándose.
Rodrigo y Valeria intercambiaron una mirada rápida. Él recogió los papeles de su carpeta con un movimiento demasiado brusco para parecer casual. Ella se sentó al borde de la silla, con esa postura de alguien que de repente siente que el piso no es tan sólido como creía hace 5 minutos. «Bien», dijo Leonora, abriendo su maletín. «Elena me ha puesto al tanto de la conversación que tuvieron hace 2 semanas y de la propuesta que le presentaron esta noche. ¿Es correcto?» Rodrigo recuperó algo de su compostura. «Consultamos con un abogado», dijo, «y según nos explicó». «¿Me permite ver los documentos que trajo?», lo interrumpió Leonora con una suavidad que no admitía discusión. Él dudó. Luego deslizó la carpeta por la mesa. Leonora la tomó, la abrió. La revisó durante 1 minuto y medio que se sintió como 10. Nadie habló. Yo me serví otro té, no porque lo necesitara, sino porque quería que mis manos tuvieran algo que hacer, mientras mi corazón aprendía a respirar dentro de este momento que tanto había tardado en llegar. Al fin, Leonora cerró la carpeta y la devolvió sobre la mesa con una suavidad casi ceremonial. «Y el abogado que consultaron les dio información parcialmente correcta», dijo. «Es cierto que existen derechos de convivencia en ciertos contextos específicos. Sin embargo, esos derechos se aplican bajo condiciones muy precisas que en este caso no se cumplen». Hizo una pausa. «Primero, no existe ningún contrato de arrendamiento, de comodato, ni de ningún tipo entre Elena y ustedes. Segundo, los pagos esporádicos de servicios no constituyen contribución al mantenimiento del inmueble en términos legales, y mucho menos generan derechos sobre la propiedad». Tercero, levantó la vista y miró a Rodrigo directamente. «La propiedad está inscrita de manera exclusiva y sin gravamen alguno a nombre de Elena Vargas, viuda de Castellanos, y lo ha estado desde hace 28 años». Silencio. Rodrigo abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Eso no significa que...». «Significa exactamente lo que acabo de decir», dijo Leonora, sin alzar la voz en ningún momento. «Elena tiene el derecho pleno de pedirles que dejen el inmueble. El proceso legal estándar otorga un plazo razonable de 90 días para que los ocupantes sin contrato desocupen voluntariamente. Si no lo hacen en ese plazo, el siguiente paso es judicial, y dado el estado de los documentos, el resultado sería inevitable». Valeria había dejado de mirar la pared. Ahora me miraba a mí. En sus ojos había algo que yo no había visto en mucho tiempo, algo que me dolió y me alivió al mismo tiempo. Había confusión. Verdadera. No la confusión de quien no entiende los hechos, sino la de quien empieza a entender que los hechos son distintos de lo que le habían dicho. «Mamá», dijo en voz baja. «Ahora no, Valeria», respondí. «No con crueldad, con firmeza. Ahora escucha». Leonora continuó como si la interrupción no hubiera ocurrido. «He preparado un documento de notificación formal». Sacó un sobre del maletín. «Elena puede entregarlo esta noche, dando inicio al plazo de 90 días, o puede optar por una vía más gradual. Eso lo decide ella. Lo que necesitaba que quedara claro esta noche es que la propuesta que le presentaron carece de cualquier base legal, y que ella no firmará nada, absolutamente nada, sin que yo lo revise primero». La última parte la dijo mirando a mi hija, no a su marido. Rodrigo se levantó. La silla raspó el piso. Se puso las manos en los bolsillos y caminó hasta la ventana, de espaldas a nosotras, mirando la calle. Era el movimiento de alguien que necesita tiempo para recalcular, para buscar en su cabeza el siguiente argumento. No tardó mucho. «Todo esto es innecesario», dijo sin darse la vuelta. «Solo queríamos proteger a Valeria. Si algo le pasara a Elena, Valeria no tendría nada garantizado». Leonora me miró. Yo asentí levemente. «Eso es un argumento que podría tener sentido», respondió mi amiga. «Si Elena no hubiera redactado ya un testamento notarial hace 15 años, debidamente actualizado hace 8, donde distribuye sus bienes según su voluntad. Documento que también revisé esta semana y que está en perfectas condiciones». Rodrigo se dio la vuelta. La máscara se quebró apenas. Solo un segundo. Solo lo suficiente para que yo viera lo que había debajo. No amor por su esposa, no preocupación genuina,
sino el cálculo frío de alguien que llevaba años construyendo un plan y que acababa de descubrir que el terreno donde lo construyó no era firme. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, preguntó, y ahora su voz tenía un filo diferente. El mismo tiempo que tú llevas planeando lo tuyo, respondí. Otro silencio, más largo esta vez. Valeria se levantó despacio, caminó hasta la ventana, se paró al lado de su marido, pero no lo miró. Miraba hacia afuera, hacia la calle oscura, hacia los árboles del jardín que yo planté hace 12 años y que ahora daban suficiente sombra para que Canelo durmiera ahí las tardes de calor. Rodrigo, dijo en voz muy baja. ¿Qué? ¿Cuánto le debemos a mi mamá de la renta? Él se tensó. No le debemos renta, vivimos aquí porque... ¿Cuánto le debemos de la despensa, de la luz, del gas del mes pasado que me dijiste que habías pagado y no pagaste? El silencio que siguió a esa pregunta fue de un tipo diferente a todos los anteriores. Era el silencio de una mentira que acaba de ser nombrada en voz alta por primera vez. Yo miré a mi hija. La miré con toda la atención que tengo, con esos años de conocerla que no me los quita nadie, y vi lo que estaba pasando dentro de ella. Vi a una mujer que acababa de jalarse hacia atrás de un precipicio. Que todavía no sabía bien lo que había visto en ese instante al borde, pero que ya sabía que no quería caer. No dije nada. A veces el silencio de una madre dice más que cualquier discurso. Rodrigo se fue esa noche, no con maletas, eso vino después. Se fue como se van los hombres cuando pierden el control de una situación. Con una excusa pequeña, necesito tomar aire, tengo que hacer una llamada, y sin volver en varias horas. Leonora se quedó un poco más. Tomamos café en la cocina, las 3 mujeres, ella, Valeria y yo, en ese silencio que no es incómodo, sino necesario, el silencio de quien necesita ordenar lo que acaba de suceder antes de poder hablar de ello. Leonora se despidió pasada la medianoche. Me apretó la mano en la puerta. «¿Cómo estás?», preguntó. «Cansada», dije, «pero bien. Llámame mañana. Y Elena, guarda la notificación. No la entregues todavía. Esperemos a ver cómo reacciona él los próximos días. A veces la amenaza bien informada es más efectiva que el proceso». «Entiendo. Pero si en 2 semanas no hay señales de que se irán voluntariamente, la entregamos y empieza el plazo». Cerré la puerta. Me volteé. Valeria estaba sentada en el escalón de la escalera, con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos. Canelo estaba a su lado, recargado contra ella con esa sabiduría de los perros viejos que saben cuando alguien necesita peso y calor. Me senté en el escalón de abajo. Quedé un peldaño más abajo que mi hija, lo que significaba que tenía que alzar un poco la vista para verla. Y no sé si fue eso, o si fue el cansancio, o si fue simplemente que ya era demasiado tarde para seguir guardando todo dentro, pero algo en mí se ablandó. No hasta el punto de olvidar, pero sí hasta el punto de ver. «¿Cuándo empezaste a tenerle miedo?», pregunté. Ella levantó la cara. Tenía los ojos rojos, pero ya no estaba llorando. Me miró un momento sin hablar. «No le tengo miedo», dijo. «Valeria». Una pausa. «No es miedo», dijo más despacio. «Es que cuando alguien te dice todos los días durante 6 años que tus decisiones están mal, que tu familia te manipula, que sin él no sabes hacer nada, llega un momento en que una parte de ti empieza a creerle». Sentí que algo en mi pecho se apretaba y se soltaba al mismo tiempo. «¿Y la otra parte?», pregunté. Ella bajó la vista hacia Canelo. «La otra parte todavía se acuerda de quién era antes». Puse mi mano sobre la suya. Ella no la retiró. No hablamos mucho más esa noche. No hacía falta. Hay conversaciones que no se pueden tener en una sola noche, que necesitan días y semanas y quizás años para completarse. Y esa era una de ellas. Pero el primer hilo, el más delgado y el más importante, ya estaba ahí, tendido entre las 2 en ese escalón. Subí a mi cuarto. Antes de acostarme abrí el cajón de la mesita de noche y saqué una foto que guardo ahí desde hace mucho. Es una foto de cuando Valeria tenía 7 años y yo la estaba enseñando a hacer tortillas.
Ella tiene harina en la nariz y está riéndose con la boca abierta y los ojos apretados. Esa risa total de los niños que todavía no saben guardar nada. Yo la estoy mirando de lado y también me estoy riendo, aunque en la foto no se me ve bien la cara. La puse sobre la almohada vacía del lado de Héctor y la miré hasta que se me cerraron los ojos. Mateo llegó el sábado. Vino manejando desde Monterrey, 12 horas de carretera que no le importaron. Entró a la casa con su bolsa de viaje al hombro y su barba de 2 días y me abrazó en la puerta de una manera que me hizo entender que ya sabía más de lo que yo le había contado por teléfono. Los hijos, cuando uno menos lo espera, se enteran de todo. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó. «De pie», respondí, «que es lo importante». Rodrigo no estaba. Llevaba 2 días durmiendo en casa de un amigo, según Valeria. Ella no lo había llamado. Él tampoco se había comunicado. Ese silencio entre ellos era de un tipo que yo reconocí. Era el silencio del que precede a las decisiones que no se pueden revertir. Mateo y Valeria se vieron esa tarde en la sala. Yo estaba en la cocina fingiendo que revisaba la alacena, aunque en realidad estaba escuchando. No por chisme, sino porque hay momentos en que los hijos necesitan hablar entre ellos y la madre necesita saber que pueden hacerlo. Al principio la conversación fue tensa. Mateo tenía años de reproches guardados y Valeria tenía defensas levantadas. Pero poco a poco, como pasa cuando 2 personas que vienen del mismo origen se permiten por fin ser honestas, los reproches fueron cediendo a otra cosa. «¿Por qué no nos dijiste?», escuché que preguntaba Mateo. «¿Por qué dejaste que llegara tan lejos?». «Porque creía que podía manejarlo», respondió Valeria, con esa voz de quien admite algo que ha costado mucho admitir. «Y luego, cuando ya no podía, me daba vergüenza que lo supieras». «¿Vergüenza de qué?». «De haberme equivocado tanto». Guardé la lata de frijoles que tenía en la mano. Me apoyé en la alacena y me permití un momento de emoción privada, de esas que no se muestran porque los hijos ya tienen suficiente con sus propias cargas. Un momento nada más. El tiempo suficiente para sentir todo lo que no me había permitido sentir en semanas. Luego me sequé los ojos, saqué los frijoles, puse el agua a hervir, porque hay que comer, siempre hay que comer. Rodrigo volvió el lunes. Lo hizo con la pretensión de normalidad de quien espera que el tiempo borre lo que las palabras dejaron. Entró, dejó sus llaves en el gancho de siempre, saludó con un monosílabo, pero algo había cambiado en la arquitectura de esta casa y lo notó en cuanto cruzó el umbral. Mateo estaba sentado en la sala. Leonora había dejado copias de los documentos sobre la repisa. Y yo estaba en la cocina, de espaldas a la puerta, sin voltearme a verlo. «¿Qué hace él aquí?», preguntó mirando a mi hijo. «Vino a ver a su madre», dijo Mateo sin levantarse, con una calma que se parecía mucho a la mía. Rodrigo buscó a Valeria con los ojos. Ella estaba en el pasillo, de pie, con los brazos cruzados. Y esa postura, esa exacta postura que en otro momento era la de alguien que espera instrucciones, ahora era la de alguien que ya tomó una decisión y está esperando que el otro lo entienda. «Valeria, ¿podemos hablar?», dijo él. «Sí», respondió ella, «aquí». Una grieta pequeña en su compostura. «Aquí no, a solas». «No», repitió Valeria, «aquí». Lo que siguió no fue una pelea. Fue algo más difícil que una pelea. Fue una conversación honesta, de esas que duelen porque no tienen guión, porque las palabras salen sin el filtro de la estrategia y llegan tal como son. Rodrigo intentó al principio su modo habitual, el de la razón calmada que en realidad es control disfrazado. Pero Valeria ya no respondía a ese tono de la misma manera. Algo en ella había cambiado en esos días, algo fundamental, como cuando un hueso roto suelda en una posición diferente y más fuerte que la original. «Me pediste que le pidiéramos la casa a mi mamá», dijo Valeria. «Me pediste que la presionáramos para que firmara. Me dijiste que era lo correcto, que era por el bien de los dos». «Era por el bien de los dos». «No, era por el bien tuyo, y yo fui tan tonta que te creí». «No seas dramática, Valeria». 6 años, dijo ella, y su voz no tembló. 6 años diciéndome cómo pensar, cómo hablar con mi familia, qué sentir. Y yo dejándote. Eso sí es dramático, Rodrigo.
Lo demás es solo consecuencia. Él intentó 3 cosas más. Las 3 fallaron. Y entonces hizo lo que hacen los hombres como él cuando se quedan sin argumentos. Se fue. Recogió algo de ropa, tomó su bolsa y se fue dando un portazo que hizo temblar el espejo del pasillo, pero que no le importó a nadie en esta casa, porque todos sabíamos que ese golpe era el último que iba a dar aquí adentro. La puerta cerró. El silencio que quedó no era vacío. Era el silencio de lo que ya no está y debía irse hace tiempo. Valeria se apoyó en la pared del pasillo. Cerró los ojos un momento. Luego los abrió y me miró. «Mamá, aquí estoy», dije. «Lo siento». Esas 2 palabras, tan pequeñas, tan cargadas. Caminé hacia ella, la abracé. Sentí su cuerpo soltarse como se suelta el de alguien que lleva demasiado tiempo tensándose contra algo, contra el miedo, contra la culpa, contra el peso de haber sabido que algo estaba mal y no haber podido o querido nombrarlo antes. «Ya está», le dije. «Ya pasó. Te dije cosas horribles. Me las dijiste, y duelen. Y vamos a necesitar tiempo para que ese dolor se acomode en algún lugar. Pero estás aquí, y eso es lo que importa ahora». Mateo se paró en el umbral de la sala viéndonos. Hizo el gesto de irse para no interrumpir. Le hice una seña para que se quedara. Esta era también su familia. Este momento era también suyo. Se acercó y nos abrazó a las 2. Los 3 nos quedamos así un momento, en el pasillo de esta casa que huele a epazote y a años y a todo lo que hemos sido juntos, mientras afuera la calle seguía con su ruido indiferente y Canelo nos miraba desde su rincón con esa paciencia infinita de quien ya lo sabía desde antes que nadie. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. No voy a mentirles contándoles que el perdón llegó limpio y de golpe, como en las películas. El perdón verdadero no funciona así. El perdón verdadero es un trabajo, y como todo trabajo honesto, tiene días buenos y días en que uno quisiera no haberlo empezado. Hubo mañanas en que me levantaba y encontraba a Valeria en la cocina y el recuerdo de sus palabras me golpeaba antes de que pudiera protegerme. Hubo tardes en que ella me hacía una pregunta y yo respondía con más frialdad de la que quería, porque el cuerpo guarda las heridas aunque la mente ya haya decidido sanar. Esos momentos me los quedaba para mí. Los anotaba en mi libretita pequeña, no como evidencia, sino como registro de mi propio proceso, porque creo que una debe ser honesta consigo misma sobre lo que siente, aunque no siempre sea necesario decirlo en voz alta. Lo que sí cambió, y cambió rápido, fue la dinámica de la casa. Sin Rodrigo la casa respiró de otra manera. Fue como abrir una ventana que llevaba años clausurada. El aire entró diferente, más limpio, con ese olor de las cosas que vuelven a su lugar natural. Valeria empezó a hablar con voz propia otra vez, a opinar sin esperada aprobación, a recordar sus gustos y sus manías y sus pequeñas costumbres que yo había visto desaparecer tan de a poco que casi no me había dado cuenta de cuándo se fueron. Le gustaba el té de manzanilla antes de dormir. Le gustaba escuchar música de los 80 mientras cocinaba. Le gustaba pintarse las uñas de colores raros los domingos mientras veía sus programas. Cosas tan pequeñas, tan suyas, que durante 6 años habían sido aplastadas por la voluntad de otro y que ahora volvían una a una, como plantas que uno creía muertas y que resulta que solo necesitaban que les quitaran el peso de encima para volver a crecer. Un martes por la tarde, Valeria llegó a casa y se sentó frente a mí en la sala. «Quiero contarte algo», dijo. «Cuéntame». «Hace 3 años, Rodrigo me convenció de que tú ibas a quitarnos la casa. Me dijo que los padres mayores a veces empezaban a tomar decisiones raras, que tú podrías venderla o hipotecarla sin avisarnos, que lo más responsable era asegurarnos antes de que fuera tarde. Y yo le creí, mamá. Le creí porque para entonces ya llevaba 2 años creyendo casi todo lo que me decía». Escuché sin interrumpirla. Él contactó al abogado. Él preparó los papeles. Yo solo asentí donde él me dijo que asintiera. Sus ojos se llenaron. No estoy diciéndolo para quitarme responsabilidad. Estoy diciéndolo porque quiero que sepas que lo que te dije esa noche, lo de dormir con el perro, eran sus palabras en mi boca,
no eran mías. Yo nunca habría... Lo sé, la interrumpí. ¿Lo sabías? Lo supe cuando te vi esa noche con Leonora. Vi tu cara cuando empezaste a entender que te habían mentido. Y vi algo romperse. Eso no se finge. Ella asintió apretando el pañuelo que tenía entre las manos. ¿Puedes perdonarme? Miré las manos de mi hija. Las mismas manos que agarré cuando aprendió a caminar, que limpié cuando se raspó la rodilla en el patio de la escuela, que sostuve en el hospital cuando Héctor murió y ella lloraba con un llanto de adulta demasiado pronto para sus 16 años. Ya te perdoné, le dije. Pero el perdón no borra lo que pasó. Tenemos que hablar de todo eso, con tiempo, con cuidado. No esta tarde y no de un tirón. ¿Puedes aceptar eso? Sí, dijo. Puedo. Bien. Me levanté, fui a la cocina. Entonces vamos a empezar ahora. Ven. Enséñame a hacer ese pay de queso que aprendiste en el trabajo, que me contaste hace no sé cuánto, y nunca lo preparaste. Ella me miró un momento, sin entender del todo. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña, todavía frágil, pero suya, completamente suya. ¿Ahorita quieres pay? Ahorita quiero estar con mi hija y que me enseñe algo. ¿Hay algún problema? Se levantó. Vino a la cocina. Y mientras buscábamos los ingredientes en la alacena, mientras yo le preguntaba si el horno debía ir a 180 o a 200 grados, y ella me decía que yo siempre había ignorado las recetas, y yo le respondía que las recetas eran sugerencias, sentí que algo fundamental se estaba reconstruyendo. No igual que antes, no como si nada hubiera pasado, sino de una manera nueva, más honesta, más consciente, con los dos ojos abiertos y las manos en la masa. Leonora me llamó 3 semanas después. «Hay algo que deberías saber», dijo. Rodrigo presentó una demanda. Lo esperaba. La calma con que lo recibí me sorprendió a mí misma. ¿Qué alega? Convivencia forzada que genera derechos, más una compensación por gastos realizados en el inmueble. Es lo que ya intentó argumentar en persona, pero ahora por vía legal. Es una demanda débil, Elena. No tiene sustento real. Pero tomará tiempo resolverla, probablemente entre 3 y 5 meses hasta la audiencia preliminar. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Nada diferente, vivir tu vida. Los documentos están blindados. Mientras no firmes nada sin consultarme, no hay nada que él pueda lograr. Hizo una pausa. Pero hay algo más que encontré revisando los registros públicos. Dime. Rodrigo tiene una deuda fiscal a su nombre que data de hace 4 años. Una empresa que registró y cerró con pérdidas declaradas, pero con movimientos de dinero que no cuadran. Eso no afecta a tu caso directamente, pero le da a cualquier juez un contexto muy claro sobre con quién está tratando. ¿Y Valeria? ¿Está expuesta a algo de eso? Ella no figura en ningún registro de esa empresa. Están completamente separados en ese aspecto. Pero hay algo que sí le corresponde a ella directamente. Encontré movimientos irregulares en la cuenta conjunta que tenían. Retiros significativos en los últimos 8 meses que no corresponden a ningún gasto del hogar que ella recuerde. Me quedé en silencio un momento. Díselo a ella directamente, dije al fin. Esa es su decisión, no la mía. ¿Estás segura? Esta parte de la historia es de Valeria. Yo ya hice la mía. Leonora hizo una pausa. Elena Vargas, dijo, sigue siendo la mujer más sensata que conozco. O la más terca, respondí. Depende del día. Se rió, yo también. Y ese sonido en el teléfono, la risa de mi amiga de 40 años, que me ayudó a no perder lo mío, fue una de las cosas más hermosas que había escuchado en mucho tiempo. Valeria contrademandó. Lo decidió ella sola, una semana después de hablar con Leonora, después de revisar con ella todos los estados de cuenta y ver con sus propios ojos los retiros que Rodrigo había hecho de la cuenta conjunta sin decirle nada. Lo decidió con esa calma nueva que había ido construyendo semana a semana, como quien aprende de nuevo a pararse derecha después de haber cargado algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. No me pidió opinión. Me lo dijo ya decidido,
mirándome a los ojos. «Lo voy a hacer, mamá». «Bien», respondí. «¿No me vas a decir nada más? ¿Qué quieres que te diga?» «No sé, algo». La miré. «Que me alegra que estés recuperando lo tuyo», dije. «Y que cuando salgas de ese juzgado, sea como salga, voy a tener café caliente esperándote». Ella apretó los labios. Asintió. «Café con canela», dijo, «como hacía papá». «Con canela», confirmé, «como hacía tu papá». El proceso legal tomó exactamente 4 meses. 4 meses en los que la vida siguió su curso con esa terquedad admirable que tiene la vida cotidiana incluso en medio de las tormentas. Los lunes con su rutina, los domingos con su lentitud, el mercado los sábados en la mañana, la telenovela de las 9 que Valeria y yo retomamos juntas como si nunca la hubiéramos dejado de ver. Mateo llamaba cada semana. A veces hablaba con las dos, a veces solo conmigo, a veces solo con su hermana. Esas conversaciones entre ellos eran lo que más me alegraba. Escucharlos encontrarse de nuevo, recuperar el idioma común que los hermanos tienen cuando no hay nadie extraño en el medio distorsionando las señales. El día que el juez desestimó la demanda de Rodrigo por falta de sustento legal fue un miércoles lluvioso. Valeria llegó a casa empapada porque se le olvidó el paraguas, con Leonora a su lado y una sonrisa que le cabía apenas en la cara. Yo tenía el café listo desde hacía 1 hora. Nos sentamos las 3 en la mesa de la cocina. Leonora puso los documentos sobre la cubierta con ese gesto suyo de quien completa un trabajo bien hecho. La demanda de Rodrigo desestimada. La contrademanda de Valeria resuelta a su favor, con una compensación por los retiros irregulares. Las escrituras de la casa intactas, a mi nombre, sin ninguna nube legal sobre ellas. Todo lo que era mío seguía siendo mío. Y mi hija, que durante un tiempo había dejado de ser ella misma para pertenecer a la voluntad de otro, también había vuelto a ser quien era. Brindamos con café, no con champaña. Con café con canela, en las tazas de Talavera que Rodrigo quería quitar de la alacena y que yo nunca quité. Esa noche, cuando Leonora se fue y Valeria subió a bañarse, me quedé sola en la cocina. Apagué la luz grande y dejé encendida solo la de encima de la estufa, esa luz amarilla y pequeña que siempre me ha parecido la más honesta de la casa, porque no pretende iluminar todo, solo lo que alcanza. Canelo se acostó a mis pies, con ese jadeo suave de los perros que ya vivieron mucho y lo saben. Le puse la mano encima de la cabeza. «Ya ves», le dije, «resultó que tenías razón tú desde el principio». Él suspiró, profundo, como quien dice, «siempre lo supe». Pensé en Héctor, en lo que había dicho si hubiera visto todo esto. Probablemente poco. Héctor era de los que dicen las cosas importantes con pocas palabras o con ninguna, con la mano puesta en el hombro de quien necesita sentir que no está solo. Pensé en los años que vinieron después de que él se fue, en todo lo que hice sola, en las decisiones difíciles, en las noches largas, en los momentos en que creí no poder más y pude, en el momento en que mi propia hija me miró como si fuera un estorbo y en cómo ese momento, tan terrible, me obligó a hacer algo que llevaba demasiado tiempo postergando. Defenderme. No por orgullo, por dignidad, porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y yo tardé mucho en aprenderla, pero al final la aprendí. La dignidad no necesita ganar. Solo necesita no rendirse. Me levanté, apagué la luz de la estufa, subí las escaleras en la oscuridad de memoria, porque esta casa me la sé de memoria. Cada escalón, cada crujido, cada rincón. Antes de entrar a mi cuarto me detuve frente a la puerta de Valeria. Escuché. Adentro sonaba música bajita, algo de los 80, una canción con ese ritmo lento que le gusta cuando está pensando. Le toqué la puerta suavemente. 2 golpes. Los mismos 2 golpes que le daba cuando era niña y necesitaba que supiera que yo estaba ahí, sin necesitar entrar. «Buenas noches, mi amor», dije desde el otro lado. Un momento de silencio. «Buenas noches, mamá». Fui a mi cuarto, me acosté. Miré el techo, el mismo techo de siempre, color hueso, con la manchita terca en la esquina derecha.
Y por primera vez en mucho tiempo, lo que sentí antes de quedarme dormida no fue el peso de lo que había perdido, sino la certeza tranquila de lo que había recuperado. Mi casa, mi hija, mi nombre, mi lugar en el mundo. Cosas que nunca debieron estar en duda, pero que a veces necesitan ser defendidas para que uno entienda cuánto valen. Dicen que el tiempo cura. Yo creo que eso es solo la mitad de la verdad. El tiempo no cura nada por sí solo. El tiempo es apenas el espacio donde ocurre la cura, si uno hace el trabajo. Si uno se sienta con las heridas y las mira de frente, en lugar de cubrirlas con prisa. Si uno aprende a distinguir entre lo que debe soltar y lo que debe guardar. Entre el perdón que libera y el olvido que traiciona. Porque no todo debe olvidarse. Algunas cosas deben recordarse exactamente como fueron, no para alimentar el rencor, sino para no volver a permitirlas. Pasaron 8 meses desde aquella noche de la sopa de caldo y las palabras que no debieron decirse. 8 meses que se sintieron a veces como 8 años y a veces como 8 días, según el momento. Así funciona el tiempo real, el que no miden los relojes sino el corazón. Desigual, caprichoso, lleno de saltos y de pausas donde uno menos los espera. La casa sigue siendo mía. Por supuesto que sigue siendo mía. Pero se siente diferente ahora. No más grande ni más pequeña. Diferente en algo que no tiene que ver con el espacio, sino con el aire que circula adentro. Con la manera en que la luz entra por las ventanas en las mañanas y no encuentra nada que la detenga. Hay casas que acumulan tensión como los muros acumulan humedad. De a poco, invisible, hasta que un día uno toca la pared y encuentra que está húmeda hasta los cimientos. Esta casa estuvo así durante años. Ahora respira. Valeria sigue viviendo aquí, no porque no tenga a dónde ir. Tiene su sueldo, sus ahorros recuperados después de la resolución legal, su propia capacidad de sostenerse que nunca perdió, aunque durante un tiempo creyó haberla perdido. Se queda porque eligió quedarse. Esa diferencia es todo. Antes vivía aquí por inercia, por la corriente de las decisiones que otros tomaban por ella. Ahora vive aquí porque quiere, porque le hace bien, porque estamos reconstruyendo algo que vale la pena reconstruir. Y esas cosas necesitan tiempo y proximidad, y la costumbre de los cafés de las mañanas, y las discusiones pequeñas sobre si el arroz necesita más sal. Hemos tenido conversaciones difíciles, muchas. Algunas terminaron con las dos calladas, necesitando espacio. Otras terminaron con lágrimas. Unas pocas terminaron con risa, que es lo mejor que puede pasarle a una conversación difícil. Hay cosas que Valeria me dijo durante esos meses que me lastimaron, aunque vinieron acompañadas de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento honesto duele también, de otra manera. Y hay cosas que yo le dije a ella que no fueron perfectas, que salieron con más dureza de la que yo quería. Pero seguimos hablando. Y eso, después de todo lo que pasó, es el mayor milagro que conozco. Rodrigo se fue de la ciudad. Me lo contó Amparo, mi comadre, que se entera de todo sin buscar nada. Aparentemente consiguió trabajo en otra parte y se mudó con una rapidez que dijo mucho sobre cuánto quería poner distancia entre él y las consecuencias de sus acciones. No siento nada especial al respecto. No alegría ni tristeza. Solo la constatación neutra de que ciertas personas entran a tu vida como entran las tormentas. Hacen daño, se van, y el cielo queda después más limpio de lo que estaba antes. Valeria no lo mencionó por semanas. Luego, una tarde, mientras estábamos doblando ropa en la sala, dijo de repente: «Sigo sin entender cómo no lo vi antes». No le respondí de inmediato. Seguí doblando una sábana. «A veces no se puede ver», dije al fin. «No porque uno sea tonto, sino porque esas personas son muy hábiles para mostrarte exactamente lo que quieres ver. Hasta que ya no pueden seguir haciéndolo». «¿Y tú lo viste desde el principio?» «Vi algo, no todo. Nadie ve todo desde el principio, Valeria. Lo que importa es lo que haces cuando empiezas a ver». Ella dobló su parte de la sábana en silencio. «Lo que hice fue bastante malo», dijo. «Sí», respondí. «Y lo estás reparando, que también importa».
Mateo viene a visitarnos cada 2 meses ahora. Antes venía una vez al año, si acaso, con esa culpa discreta que tienen los hijos que se fueron lejos y que no saben muy bien cómo volver sin que parezca que algo los obligó. Ahora viene más seguido y se queda más tiempo, y cuando está aquí hay algo en la mesa que hacía mucho no había. Ruido bueno. El ruido de las familias que todavía tienen cosas que contarse, que se interrumpen y se ríen y discuten sobre fútbol y sobre política, y sobre qué película poner el sábado por la noche. El último fin de semana que estuvo, los 3 cocinamos juntos el mole que hacía su abuela. Tardamos toda la tarde. Quemamos los chiles la primera vez y tuvimos que empezar de nuevo. Valeria dijo que el mole le quedaba mejor a ella, y Mateo dijo que estaba mintiendo. Y yo dije que los dos estaban mintiendo porque el mole bueno lo hacía yo. Terminamos riéndonos los 3 sobre la misma olla, con las cucharas en la mano y la cocina oliendo a especias y a chocolate y a algo más difícil de nombrar. A nosotros. A lo que somos cuando no hay nadie extraño mirando. Canelo murió 2 meses después de que se resolvió todo. Murió un domingo por la mañana, en su rincón de siempre, con la cabeza apoyada sobre sus patas delanteras y los ojos cerrados como si simplemente se hubiera quedado dormido y hubiera decidido no volver. 11 años de compañía silenciosa y fiel. 11 años de ese amor sin condiciones que solo dan los perros, que no te piden que seas diferente ni mejor, ni más joven, ni más fuerte. Que te aceptan exactamente como eres en el momento en que los necesitas. Lo enterramos en el jardín, debajo del árbol de limón. Valeria puso flores. Mateo, que estaba de visita ese fin de semana, como si el destino hubiera organizado que estuviera presente para este momento también, dijo unas palabras que intentaron ser chistosas y terminaron siendo emotivas, que es como siempre le pasa a él cuando algo lo afecta de verdad. Yo no dije nada. Me quedé parada sobre la tierra removida y lo recordé esa noche en que me puso la cabeza en el regazo, mientras yo sostenía el teléfono y tomaba la decisión más importante de los últimos años. A veces los testigos más importantes de nuestra vida no hablan, solo están. Y eso es suficiente. A veces es todo. Leonora me preguntó hace poco si me arrepentía de algo. Estábamos tomando café en su oficina, ya sin documentos de por medio, solo como las amigas de 40 años que somos cuando no hay nada urgente que resolver. ¿De qué podría arrepentirme?, le pregunté. De haber esperado tanto, y haber aguantado en silencio durante años antes de actuar. Lo pensé de verdad. No di una respuesta rápida. No, dije al fin. No me arrepiento, porque cada cosa que aguardé en silencio me enseñó algo que necesitaba aprender. Y porque si hubiera actuado antes, desde el enojo o desde el orgullo herido, el resultado habría sido diferente. Quizás habría perdido a Valeria del todo. ¿Y así no la perdiste? Así la encontré. Leonora me miró con esa expresión suya de quien acaba de escuchar algo que vale más que todos los argumentos legales del mundo. Elena, dijo, deberías escribir un libro. Ya lo estoy escribiendo, respondí. Se llama El resto de mi vida, y todavía me quedan muchos capítulos. Esta mañana me levanté temprano, como siempre. Puse el agua a calentar. Saqué las tazas de Talavera, las de colores, las que nadie me va a quitar de la alacena. Preparé el café con canela. Abrí la ventana de la cocina y entró el aire de la mañana. Ese aire de las 7 que todavía no ha sido tocado por el ruido del día y que huele distinto a cualquier otro momento. Me senté en mi silla, la de siempre, la del extremo de la mesa donde durante décadas serví y escuché y sostuve a todo el mundo. Tomé la primera cucharada de café y miré por la ventana. El jardín estaba iluminado por ese sol oblicuo de la mañana que lo hace todo parecer más real y más hermoso al mismo tiempo. Debajo del árbol de limón, la tierra seguía marcada donde enterramos a Canelo. Los pájaros hacían su ruido habitual. La calle empezaba a despertar con el sonido de los primeros coches, de las persianas que se abren, de la señora de enfrente que siempre barre la banqueta a la misma hora, con una constancia que siempre me ha parecido una forma discreta de la esperanza. Escuché pasos en la escalera.
Valeria entró a la cocina despeinada, con su bata vieja y las pantuflas que le regalé el año pasado. Se sirvió café sin decir nada todavía. Se sentó frente a mí. Tomó su taza con las 2 manos. Nos miramos un momento. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí. Y seguimos tomando nuestro café en silencio, las 2, en la cocina que es mía, en la mañana que también es mía, en la vida que aprendí a defender cuando todavía estaba a tiempo. Eso es suficiente, más que suficiente. Es todo.